Hola muchachos, pues ahora toca el turno al bloque 3 de electricidad y magnetismo. Algunos de los temas que se van a abordar son los siguientes: electricidad, electrostática y pues un poco de electromagnetismo. Aquí están algunos subtemas que vamos a revisar. Primero, ¿se han preguntado por qué damos toques? A veces yo digo que andamos de corrientes porque pues tocamos la puerta, tocamos a alguna persona o agarramos algún objeto y resulta que nos da toques. Esos toques que nosotros sentimos no es otra cosa que la estática y es porque estamos cargados. Por ejemplo, ahí vemos a un niño que va en pues una resbaladilla y cuando va con su mamá pues resulta que le da toques. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí está el plástico y pues la tela de su pantalón o de su suéter y se frota y entonces lo que hace es que se carga de electricidad y pues después cuando va a tocar a alguna persona pues lo que pasa es que se va a descargar. En el caso de la chica que está ahí en medio pues también vemos que cuando va a abrir la puerta pues resulta que da toques, se alcanza a ver ahí pues algunas líneas. Nosotros no lo alcanzamos a percibir porque es muy rápido y además en el día no se alcanza a ver. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen algún suéter que de pronto les pasa esto, por ejemplo, con los que son de lana o algunos materiales sintéticos, de pronto cuando nos quitamos el suéter, alguna camisa o alguna prenda, pues escuchamos como que truena. Si ustedes hacen esto durante la noche van a ver cómo se observan las chispitas por esa estática. Y en el tercer caso, pues ahí está un chico que va a saludar a su amigo y pues resulta que también le da ciertos toques. ¿Sale? Entonces, ¿por qué pasa esto? Pues es la cuestión de la estática. Esto parecería así como que, pues si eso que no afecta, pues en algunos componentes sí. Por ejemplo, en el caso de las computadoras, las personas que se dedican al mantenimiento, incluso lo que tienen que hacer es ponerse una pulsera antiestática, ya que no pueden pues tocar los circuitos simplemente porque podrían tener alguna carga y si esta carga, que parece muy mínima, se la pasan a algún circuito, pues lo que pueden hacer es que se va a dañar, se puede quemar, se va a descomponer. ¿Ok? Para entender este tema es importante hablar de la electricidad y sus orígenes. La electricidad proviene del vocablo griego electrón, que significa ámbar. El primer personaje que lo estudió, que lo observó, fue Tales de Mileto, en el 650 al 546 a.C., en donde se dio cuenta que al frotar esta piedra, este elemento que es el ámbar, es como una resina, al frotarla sobre la piel del gato o sobre su pelaje, pues se daba cuenta que después esta piedra atraía ciertos objetos. Ahí podemos observar, por ejemplo, tienen un trozo de ámbar y pues después de frotarlo, pues se dan cuenta que va a atraer algunas plumas, o en el caso del lado derecho, donde se ven los cuadritos azules, pues atrae también algunos papelitos. Entonces esto es porque se frotó y entonces se electriza y va a estar pues atrayendo algunos cuerpos. Ahora, nosotros podemos encontrar a varios personajes que hicieron distintas aportaciones. Es importante que nosotros revisemos pues toda esta evolución, porque para nosotros ahorita pues es simplemente vas, enciendes la luz porque presionas un interruptor, llega la energía hasta tu casa, pero ¿cómo es que se llegó hasta todo esto? Bueno, pues se lo debemos a varios de estos personajes. Yo les puedo decir en lo personal, a mí me agrada bastante Nikola Tesla. Chequenle, chequen sus inventos, chequen su vida y pues ahí sabrán por qué. Y bueno, la primera actividad que van a realizar es que van a investigar pues de estos personajes, de cada uno, quién fue, de dónde era, qué hizo o qué descubrió. Por favor, la información que ustedes anoten que sea breve, de 3 a 5 renglones. Esto, lo que ustedes van a anotar es poco, pero sí me interesa que lean acerca de ellos y pues ustedes me van a contar en clase quién fue el que más llamó su atención, ¿ok? Y pues será considerado para calificación de apuntes. Ok, ya que vimos que es la electricidad, pues vamos a ver cómo se divide. La electricidad se divide en electrostática, electrodinámica y electromagnetismo. La electrostática pues estudia las cargas eléctricas en reposo. En el caso de lo que les comentaba anteriormente, es decir, aquellos objetos que se quedan con cierta carga, pero que no se van a mover de ahí hasta que interactúen con otra cosa, en donde probablemente se descarguen. Ahí tenemos una niña con un globo, probablemente les tocó a ustedes hacer algún experimento en la primaria o en la secundaria, en donde los ponían a que se tallaran el cabello con un globo
y pues después con algunos papelitos que habían cortado, pues a tratar de atraerlos. Sin embargo, si ustedes observan este experimento y si lo realizan, si ustedes tienen, por ejemplo, gel, pues no va a funcionar del todo. Ustedes inténtenlo y vamos a platicar en clase por qué. Tenemos ahí la persona que pues va a tomar ahí la manija de la puerta y resulta que pues da algunos toques. Digo, aquí lo representan. Nosotros la verdad es que difícilmente lo podríamos percibir porque pues es muy rápido. Solamente que de plano estuviéramos con demasiada carga, entonces se vería. Y en la última imagen que se observa aquí una bola y donde están tocando, esa es una bola de plasma. Y pues el que la realizó o el que empezó con esto fue Nikola Tesla. Actualmente pues les venden algunas de estas bolas. ¿Qué es lo que hace? Esta bola es que ustedes donde pongan el dedo se va a ver un rayo que va pues ahí un impulso eléctrico que va a colocarse donde pongan ustedes su dedo. No les pongo aquí el video porque pues sería más tardado, pero les recomiendo que lo busquen como bola de plasma y pues puedan revisar el video. Pero bueno, entonces electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo. En el caso de la electrodinámica tenemos que estudiar las cargas eléctricas en movimiento, es decir, nosotros estamos conectando una batería, una pila y está conectado un foco, por ejemplo aquí, que está aportando energía y lo podemos manipular para encendido o apagado a partir de un interruptor. Pero aquí nosotros incluso ya podemos pues ver cómo dar ese movimiento o cómo llevar la electricidad de un lugar a otro y pues qué es lo que pasa en el trayecto. Entonces esa es la electrodinámica. Y en el caso del electromagnetismo, bueno, pues tenemos ahí que estudiar la relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético. ¿Por qué? Porque también a partir de la electricidad se pueden generar ciertos campos. Aquí hay una pila y tenemos un clavo. Ese clavo, si nosotros lo enredamos con alambre magneto, que es un alambre especial, y pues lo conectamos aquí positivo y negativo, vamos a darnos cuenta que si le acercamos un clip o algún otro objeto metálico, lo que va a hacer es que va a atraer, se va a pegar como si le estuviéramos poniendo un imán, porque se está magnetizando a través de este elemento. En el caso de los motores, esos motores llevan un embobinado y el embobinado es con alambre magneto. Y esto lo que va a hacer también pues es generar ese movimiento. Incluso si se invierte la polaridad, pues podemos hacer que ese motor pues gire al contrario. Es decir, que vaya hacia adelante, por así decirlo, y en reversa. Pero todo es a través de electromagnetismo. Y finalmente tenemos aquí una imagen donde está una grúa que se puede encontrar en estos basureros de chatarra, en esos deshuesaderos, en donde para poder pasar de un lugar a otro esta chatarra que ya se aplastó o que se le va a trasladar a algún otro lugar, pues lo que se hace es que también generan un gran imán. Entonces lo energizan para cuando van a pues recoger algunas cosas para que se peguen, y cuando se gira hacia otro lado o ya está donde van a depositar esa basura, pues entonces lo desenergizan y lo que va a hacer es que va a soltar eso que se haya pegado aquí. ¿Ok? Entonces para que vean pues ahí algunas de las aplicaciones, y pues seguimos comprobando que la física está presente en muchas cosas y que de hecho la física solamente está para explicar lo que ya de por sí utilizamos. ¿Ok? Bueno, ahora, todo esto es a partir de cargas eléctricas, muchachos. Desde la composición de los elementos sabemos que están conformados de átomos y que esos átomos están conformados de electrones, protones y neutrones. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar esa carga eléctrica. Solo que pues dependiendo de la carga eléctrica que tengan los componentes, pues va a ser su comportamiento. Aquí tenemos la ley de cargas eléctricas, muchachos, y aquí aplica pues esto mismo que aplica incluso para otras situaciones. Por ejemplo, tenemos que las cargas eléctricas que son iguales se rechazan o se repelen. Por ejemplo, negativo con negativo pues se van a rechazar, positivo con positivo también, y en el caso de las cargas que son diferentes se atraen. Ahora, esto es lo que les comentaba acerca de las formas de electrizar un cuerpo.
tenemos que puede ser por frotamiento, es decir, aquí tengo un globo, la niña se está frotando con su cabello y entonces se está electrizando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hay una interacción, está pasando aquí electrones, está pasando carga negativa hacia el globo. Y tenemos también otro que es inducción, en donde podemos hacerlo también a partir de un elemento que ya tiene cierta carga y pasarlo a otro elemento y va a inducir a que se comporte de una forma similar. Esto también hay algunos experimentos, desafortunadamente nosotros no lo podemos realizar como práctica, pero pues en clase trataré de mostrárselos cómo es que funciona. Y la otra, esta es la que les comentaba de contacto. Esta bola que se ve aquí es similar a la que les comentaba hace un rato, pues la de plasma. Esto está electrizado también, tiene una carga y cuando lo tocan, pues lo que va a pasar es que esa energía se pasa pues también pues a nosotros. Digo, ahí se alcanza a ver pues fácilmente en el cabello que se está pues erizando. ¿Okay? Entonces esas son las formas de electrizar un cuerpo. Ahora, ¿cómo es que nosotros llevamos esto, por ejemplo, a la electrodinámica o en algunas otras cosas? ¿Y por qué con algunos materiales sí funciona y con otros no? Bueno, pues es porque nosotros tenemos materiales que son conductores y que son aislantes. Así como tenemos algunos elementos que son conductores del calor y también algunos que son aislantes del calor, como lo vimos en el bloque pasado, también hay materiales conductores de esta electricidad y materiales que son aislantes. Por ejemplo, si ustedes observan algún cable, pues nosotros si pelamos ese cable, nos damos cuenta que en la parte interna pues tiene un alambre que es de algún metal, pero en el exterior pues está con plástico. ¿Por qué? Porque necesita aislar. Entonces nosotros tenemos aquí estos elementos y en la imagen de abajo se ve, por ejemplo, que tenemos conductores aislantes, pero también hay un intermedio que son los semiconductores, y estos semiconductores son esos circuitos que pues tienen los componentes eléctricos que nosotros utilizamos. Aquí ustedes pueden observar como aislantes de la electricidad está, por ejemplo, la madera, la porcelana, el vidrio, el plástico y algunos tipos de telas. Por ejemplo, telas o materiales, por ejemplo, la carnaza. Si han visto ustedes los guantes de carnaza, que son pues algunos de los que utilizan o materiales que utilizan los electricistas, precisamente para pues protegerse cuando van a hacer este contacto pues con algunos cables. ¿Okay? Y pues tenemos algunos conductores como el aluminio, el hierro, el cobre, el bronce, incluso el latón, pero hay algunos que no son muy buenos conductores de electricidad. Sin embargo, pues se utilizan algunas aleaciones o algunas mezclas para generar pues algunos conductores que sean mejores. Ahora, nos pasamos a esto que es la ley de Coulomb. No vamos a entrar mucho a detalle hasta que entremos a clase. Pero bueno, prácticamente lo que nos dice aquí o nos habla acerca de las cargas. Estas cargas que ya vimos, esas cargas pueden ser cuando nosotros estamos dando toques y que lo que les comentaba, que tenemos ahí, pues estamos cargados. Pero también hay algunos otros elementos que tienen algunas cargas o alguna forma de comportarse que se necesita estudiar. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es que nos van a dar generalmente dos cargas, pero esas cargas pueden estar separadas y esa separación pues está representada con R, que es la distancia que la separa. Se da en metros y pues se tiene que elevar al cuadrado. Aquí tenemos una constante, nos dice ahí permitividad en el vacío y aquí nos dice permitividad relativa. ¿A qué se refiere? A que no es lo mismo que si ustedes tienen una carga que está así en el aire o que están separadas por un espacio, a que si tenemos dos cargas que están, por ejemplo, en agua, en glicerina o en alguna otra sustancia. Yo sé que esto parece como trabalenguas, lo veremos más a detalle en la clase, pero nada más quiero que piensen en un ejemplo. Vamos a suponer que cerca de su casa
carro le pegó a un poste, se cayó, se cayeron algunos cables que son de, que pues sí llevan electricidad, no se puede acercar nadie. Pero por ejemplo, ahí están los cables, están en el piso y están separados únicamente pues por ese espacio, por ese vacío, por el aire. No están en contacto. Suponer que se trozó. Voy a hacer aquí un dibujito, ya ven que mis dibujos no quedan muy bien, pero bueno, ok. Permítanme tantito. Miren, vamos a suponer que tenemos aquí, pues aquí está el poste, ¿no? Y acá estaba otro poste, le pegaron y entonces aquí cayó el cable y aquí está. Tienen energía, están energizados, es peligroso, no se tiene que acercar nadie, ok, pero las está separando únicamente el vacío. Si ustedes están parados por acá, no se acercan, pues bueno, aquí no les pasa nada, aquí están los cables, están ahí, que de pronto decimos que están chisporroteando, pero bueno, no nos pasa nada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ese mismo poste está aquí, está acá, se cayeron? Yo estoy paradito por acá, pero resulta que aquí se cayeron y resulta que está lloviendo y hasta acá está todo lleno de agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que en el agua esto se comporta diferente, porque entonces esa agua lo que va a hacer es conducir la electricidad, y aunque yo esté parada hasta por acá, si aquí hay agua y todo esto está lleno de agua, pues entonces sí me va a afectar. Entonces, si se dan cuenta, pues no es lo mismo que estén en el vacío a que estén pues sumergidos en alguna sustancia. Por eso es que aquí les habla acerca de la permitividad relativa del medio, es decir, qué tanto va a permitir que se pueda distribuir esa energía, esa electricidad, esa carga que tienen hacia pues el exterior. Entonces, repito, aquí está en el vacío, aquí no hay espacio, nada más el aire, pues no llega hasta acá, no me voy a acercar, pero aquí, por ejemplo, si yo estoy acá, incluso aunque me vaya corriendo, de todos modos, si hay agua, pues entonces sí me va a afectar, ¿sí? Ahora, tenemos ahí también algunos elementos aislantes, que si la suela de los zapatos, que si me meto al auto y las llantas sirven también como aislante. Bueno, pues sí, hay varias situaciones, pero yo lo que voy es a que aquí sí estaría conduciendo la electricidad. ¿Vale? Pero bueno, lo veremos más a detalle. No es exactamente esto, pero bueno, ahí estamos viendo también algunas cargas. Ok, ahora como en todas pues las cosas que hemos estado utilizando, pues tenemos, o los temas que hemos estado viendo, pues tenemos que hay ciertas unidades de medida. En el caso de lo que era calor y temperatura, tenemos calorías, joules, BTUs. En el caso de pues la electricidad, vamos a encontrar coulombs, que se indica con la letra mayúscula C, y nos dice que un coulomb es igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones, y que un electrón pues equivale a menos 1.6 por 10 a la menos 19. Es decir, si nos regresamos a esto, a recorrerlo todos los ceros, si ustedes recuerdan, pues tendría que colocar aquí 18, sería aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y hasta aquí serían los coulombs. Si se dan cuenta, son cantidades muy pequeñitas, ¿sale? Pero pues aunque sean muy pequeñitas, no quiere decir que pues no pase nada, o que si se acumulan estas cargas no va a pasar nada, porque pues bueno, si acumulan pues se van a ir juntando, ¿sale? Y el protón es similar, nada más la única diferencia es que este es negativo y en el caso del protón pues es positivo, ¿ok? Y ahora aquí está lo que les comentaba acerca de la permitividad en algunos medios. Esa permitividad, pues aquí ustedes observan, la permitividad en el vacío es de 1.
nos dice aquí el aire, pues es equivalente. El vacío del aire, ¿por qué se toman diferentes? Bueno, porque recuerden que de pronto hay algunas condiciones cuando se hacen prácticas en laboratorio, se tienen que pues revisar todas las condiciones, generalmente que sean ideales. Pero bueno, ahí está. En la gasolina, pues la permitividad es diferente, en el aceite también, en el vidrio 4.7, en la mica 5.6, en la glicerina 45 y chequen cuánto es la permitividad en el agua, que es lo que les comentaba hace un rato, de que pues qué pasa si los cables se llegan a caer ahí pues en donde hay agua. Por eso es que también muchas ocasiones cuando llegan a haber tormentas eléctricas, pues salgan unas catástrofes naturales o algunas lluvias fuertes, tornados en algunos lugares y demás, inundaciones, lo primero que hay que hacer es desenergizar. ¿Por qué? Porque pues si sigue subiendo el agua, si hay alguna situación y pues está todo energizado, pues se puede ocasionar pues algunos problemas mayores. ¿Ok? Ok, ahora sigue pues algunos ejemplos de cargas eléctricas. Para esto pues les dejo aquí algunos ejercicios, son del libro que ya les había comentado, de física general. Se los dejo aquí, ya están resueltos. Me interesa que ustedes los observen y los vamos a explicar también en clase. Ojo, aquí estamos retomando el tema de estos prefijos, nano, micro, así como utilizamos kilómetro, milímetro, pues también tenemos nano para indicar las cantidades, que puede ser nanómetros, nanocoulombs, pueden ser distintas unidades, pero vamos a utilizar prefijos. Tienen ustedes su tabla del semestre anterior, lo vamos a retomar aquí, pero quiero que esto, por favor, lo copien también a su problemario, lo pueden ir empezando a copiar. No es ya para entregar, yo les daré la fecha, pero hay que ir anotándolo y los revisamos en clase. Este igual es un ejemplo, nada más que aquí pues ya nos están dando las cargas y aquí lo que nos están pidiendo es pues encontrar la distancia que los separa, que separa esas dos cargas. Y bueno, vamos aquí al campo eléctrico. Ya saben que mis dibujitos no están tan bonitos, pero creo que se entienden. Ok, muchachos, en el caso del campo eléctrico, así como les decía ahorita, difícilmente nosotros vamos a ver las cargas. Sí lo sentimos, pero no lo vamos a observar, ¿vale? En el caso del campo eléctrico es similar. Nos dice por definición que es invisible, pero su fuerza ejerce acciones sobre los cuerpos cargados y por ello es fácil detectar su presencia, así como medir su intensidad. Este campo eléctrico, por ejemplo, nosotros vamos a observar ahí en el caso de las partículas o lo que sería una carga puntual positiva y una carga puntual negativa. En el caso de las cargas puntuales positivas, lo que va a hacer es que emiten o van a pasar, van a aportar a ese campo eléctrico, mientras que en las negativas lo que va a hacer es que van a atraer. Para hacer la analogía y que quede más claro, es como si, por ejemplo, aquí es positivo en casa que ustedes aporten y es negativo que ustedes nada más quieran pedir y pedir y pedir, por así decirlo, ¿ok? Ahora, en este campo eléctrico vamos a observar que va a fluir, al igual que en lo anterior que habíamos visto de las cargas, pues que va a fluir del positivo al negativo. Siempre va a ser de esa forma. El positivo va a estar aportando y el negativo pues va a estar recibiendo. ¿Okay? Y en el caso de que nosotros pusiéramos cargas puntuales positivas o que fueran cargas puntuales negativas, pues por ejemplo aquí las positivas van a aportar, pero como este otro positivo no puede recibir, pues también va a aportar ¿a qué? Pues a lo que se encuentre en el exterior o fuera de estas dos cargas. En el caso del negativo, pues igual si tuviéramos dos cargas negativas, lo que van a hacer es que van a estar jalando la energía o ese campo que está en en otras áreas, ¿ok? Y tenemos aquí nuestra primera formulita, si no me equivoco, es el campo eléctrico, que se representa con E. La intensidad de campo eléctrico se mide en newtons sobre coulombs y tenemos aquí F y tenemos Q. F es la fuerza que recibe la carga de prueba en newtons y Q pues sigue siendo carga y se va a medir en coulombs, ¿ok? Entonces para que ustedes lo puedan revisar.
Y también pues aquí les dejo un ejemplo del campo eléctrico, para que lo revisen y lo pasen a la libreta. Igual lo checamos, es problema, sería el número 3, aunque está marcado ahí como el 1. Recuerden que es porque pues es el primero de ese tema en el libro, pero nosotros lo tomamos como el problema 3. Ok, entonces ahora toca a la corriente eléctrica, muchachos. Bueno, esa corriente eléctrica es un movimiento de cargas negativas a través de un conductor. Y como lo entendemos, bueno, pues es esa energía eléctrica que llega hasta nuestras casas, hasta nuestros contactos, hasta el medidor. Y encontramos aquí que hay dos tipos de corriente eléctrica: la corriente eléctrica continua, o también conocida como corriente directa, que es CC o CD, y la corriente alterna. Su comportamiento es como se observa ahí. La corriente continua va a estar, digamos, en línea, va a alcanzar cierto rango y no se va a estar subiendo o bajando. Lo que nosotros tenemos en casa es corriente alterna. ¿Sí? Esta corriente alterna está oscilando, nada más que lo hace de una forma tan rápida que nosotros no lo alcanzamos a ver. En el caso de nuestros hogares llega un voltaje de corriente alterna de 120 volts a 60 Hz. Esos 60 Hz lo que va a hacer es, pues es la velocidad a la que va transmitiéndose, o a la que se va moviendo. Es decir, como si hiciera 60 ciclos en un segundo, por eso es que no lo alcanzamos a percibir. Pero como lo podemos ver, si cerca de nuestra casa hay algún taller de soldadura, algún taller textil, pues nosotros podemos observar, y si es que no tienen bien su instalación, como debería ser a 220 en el caso de ellos, pues vamos a empezar a ver que de pronto nuestros focos como que sube y baja la luz, y de pronto dicen ya empezó a fallar la luz. ¿Por qué? Pues hay ciertas variaciones, pero en algún lado alguien está consumiendo más y entonces pues se baja y se sube. En el caso de la corriente directa, lo que trata de hacer es como si se aplastara esto, se aplanara para que fuera directa. ¿Sí? Pero bueno, se los explico en clase. Y pues tenemos aquí otra fórmula, que es la intensidad de corriente eléctrica, que es la carga entre el tiempo que tarda en pasar esa carga. Y aquí vamos a encontrar una de las primeras unidades que vamos a utilizar más adelante: amperes. Un ampere es equivalente, o es un coulomb sobre segundo. Entonces aquí lo checamos, lo vamos a ver más adelante también con la ley de Ohm. Y bueno, pasamos a circuitos. Un circuito eléctrico pues va a estar conformado por lo menos de 3 elementos mínimos: un elemento activo, que es el que aporta energía; un elemento pasivo, que es el que consume y convierte a algo esa energía que consumió, ya sea a calor, a iluminación, a trabajo o alguna otra cosa, pero va a convertir esa energía, es decir, la va a utilizar para poder funcionar. Y el conductor pues es el que va a unir a ambos elementos. En este caso yo aquí tengo como generador, puede ser una batería, una pila. El receptor o el elemento pasivo podría ser este foco, que es como lo veíamos hace rato, y el cable pues es el conductor. Les decía que tiene que haber 3 elementos como mínimo, pero en el caso de aquí, por ejemplo, tenemos el interruptor. Si nosotros nos damos cuenta, no va a aportar energía. Lo único que está haciendo es decidir si pasa o no pasa. Entonces, si ustedes lo ven en su casa, pues el apagador, por ejemplo, en su cuarto, pues el apagador pues es el elemento que, aunque nosotros lo estamos colocando ahí para encender o apagar, ahí está llegando la energía. Digamos que ahí está esa fuente de energía que viene. Si nosotros nos vamos siguiendo, pues vendría desde lo que es el medidor, y si nos vamos a seguirlo, viene desde los postes, y si nos vamos a seguirlo, pues está el transformador, y así sucesivamente, pero hay algo que nos está aportando energía. Y en el caso del elemento, el foco, pues tenemos un elemento receptor que nos va a convertir esa energía pues a iluminación y probablemente a calor, en el caso de los focos pues de los comunes y corrientes, no de los ahorradores. Y tenemos aquí, eso es pues ya como lo vemos de manera física y real. Pero aquí tenemos también los circuitos y la simbología. Hay algunos que vamos a observar y que se los puse para que los vayamos entendiendo.
porque a partir de aquí pues empiezan algunos ejercicios, ¿ok? Y aquí tenemos, por ejemplo, que si encontramos este simbolito es una pila. Por ejemplo, yo aquí tengo una pila. Aquí también es una pila, pero lo están representando de otra forma. O nos está indicando que aquí llega a 50 volts. Resistencia eléctrica. Aquí está una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Pero también esa resistencia puede representarse así con un rectángulo. Nada más se indica cuánto mide cada resistencia. Tenemos una batería eléctrica. Una batería eléctrica va a ser un conjunto de, pues de pilas para que se obtenga mayor voltaje, ¿sale? Y en el caso de bueno, pues si encuentran este simbolito es un condensador o capacitor. Nosotros vamos a utilizar únicamente los primeros 1, 2, 3, 4 elementos que están aquí para poder resolver lo que serían los circuitos. Y dentro de los circuitos, pues nosotros encontramos circuito serie, circuito paralelo y circuito mixto, que les mostraré cómo se realizan, cómo se representan y cómo se resuelven cada uno de los ejercicios y después cómo los encontramos en la vida cotidiana. Pero de momento, eso es todo en cuanto a teoría. Y en la segunda parte les muestro acerca de los circuitos y la ley de Ohm.